Hola, buenas. He decidido grabar este video porque iba a hacer un análisis a través de algunas historias de Instagram, pero bueno, pues el tiempo que se necesita es un poquito más amplio y más cómodo hacerlo en un video. No me gustaría poner mi rostro en esto, sino el rostro de aquellas personas que me parece interesante analizar su discurso, sobre todo por las posiciones políticas y, digamos, los cargos políticos y las responsabilidades que tienen dentro de ciertas instituciones. El día de hoy se dio un debate en relación a la solicitud de distintos colectivos migrantes por la regularización de las personas migrantes ilegalizadas, que viven toda una situación de explotación, persecución, detención, deportación y muerte, incluso en zonas de frontera, mediante estos mecanismos de ilegalización. Quería hacer un par de reflexiones en relación sobre todo a las respuestas de Marc Serra Solé, el regidor de Derechos de Ciudadanía y Participación, en lo que es, digamos, de las competencias de Barcelona, así como de Julia Trías, que es también de Barcelona en Comú y es parte del comisionado de seguridad, y quien era que moderaba y hacía la entrevista el día de hoy, tanto a Marc Serra como a otras compañeras y compañeros miembros de otros colectivos migrantes y racializados que están organizados reclamando esta regularización. Bueno, primero creo que me parece importante apuntar que Julia Trías plantea la pregunta en relación a qué puede hacer el ayuntamiento en relación a la regularización de personas migrantes, ya generando un marco de no responsabilidad en relación a aquellas competencias que generan la situación de ilegalidad. Es decir, mediante la pregunta que hace, y les recomiendo muchísimo ver el debate porque es muy interesante cómo la izquierda blanca es tan astuta, que esto que han aprendido muy bien en las universidades y mediante la lectura, sus tesis, ¿no? Y su manejo de los conceptos, la palabra, ¿no? Como Julia Trías ya marca digamos, o crea un marco para la pregunta que le hace a Marc Serra, que es, si bien, ¿no? Ya de entrada dice, ¿no? El ayuntamiento no tiene competencias en relación a la regularización, ¿qué puede hacer por esta, no? La respuesta de Marc Serra se da en la misma tónica, afirmando una y otra vez, ¿no? Diciendo que ellos estaban por la abolición de la ley de extranjería, veniendo siendo críticos, el CIE, tal y cual, pero afirmando una y otra vez que no tienen competencias en relación a la regularización y la ilegalización sistemática de personas migrantes, y que no tienen competencias en toda la maquinaria de racismo institucional, ¿no? Lo hace Julia Trías mediante la pregunta y lo hace Marc Serra en la respuesta, pero ya lo vienen haciendo distintos miembros de Barcelona en Comú, así como algunos militantes de la izquierda blanca, ¿no? Eso es absolutamente falso. Y ahí no solamente creo que yo, sino muchas otras compañeras migrantes nos parece gravísimo que dentro de esos espacios de poder que tienen, dentro de su acceso a los medios de comunicación, dentro del peso que tiene la palabra de personas como Marc Serra, como hombre blanco, y cuya palabra va a ser nunca jamás cuestionada, que afirmen una cosa que es absolutamente falso. El racismo institucional funciona de manera tan contundente y tan sofisticada porque precisamente es multicompetencial, es decir, en la maquinaria de ilegalización de las personas migrantes hay competencias de la Unión Europea, de los Estados miembros, de las autonomías y de los ayuntamientos, solamente para hablar de los grandes ámbitos institucionales, ¿no? Porque luego también podemos hablar del ámbito laboral, del ámbito empresarial, de los contratos, etcétera, ¿no? Pero para hablar de lo que viene a ser, digamos, el ámbito institucional, estas distintas instituciones tienen competencias en el camino de ilegalizar a una persona, ¿vale? Entonces, negar que el racismo institucional precisamente es tan drástico y tan violento contra las personas migrantes y funciona tan bien para sus fines violentos, ¿no? Negar que el ayuntamiento tiene competencias es gravísimo, ¿no? Esta actitud de negar sus responsabilidades políticas y sus responsabilidades en relación al racismo institucional es lo que vienen haciendo hace muchos años la Generalitat, el Estado español
el Estado español y los ayuntamientos. Es decir, el ayuntamiento dice, no tengo competencias para temas de inmigración, que ahora voy a explicar por qué sí y por qué es falso esto, las tiene la Generalitat. La Generalitat y el Estado español y la Unión Europea. La Generalitat dice, yo quiero el cierre de los CIES porque yo soy antirracista y no tengo competencias para cerrarlos, y la culpa la tiene el Estado español y la tiene la Unión Europea. Y el Estado español, como vimos a Pedro Sánchez con el Aquarius, también tiene la capacidad de decir que ellos no tienen competencias y que las muertes en las zonas de frontera es culpa de la Unión Europea y tirarle la pelota a la Unión Europea. Y esa es una estrategia política para encubrir todos aquellos mecanismos de violencia que se ejercen desde las competencias que tienen estas instituciones, ¿vale? Entonces, ¿en qué tiene competencias el Ayuntamiento de Barcelona en relación al racismo institucional? Primero, lo más importante y lo más visible es lo que hemos venido viendo durante los últimos años, que es la persecución a los compañeros vendedores ambulantes, ¿vale? Que no solamente genera una situación de violencia física, psicológica, económica hacia las personas que venden en la calle, ¿vale? Y un reforzamiento del racismo mediante esa reproducción de ese imaginario de la clase trabajadora afrodescendiente, la clase trabajadora negra siendo perseguida por la policía, ¿vale? Y violentada, ¿no? Sino que eso también, como muchos sabemos, al ser una detención por parte de la policía municipal, muchas veces en colaboración también con los Mossos de Escuadra, es decir, la Guardia Urbana con los Mossos de Escuadra, ¿vale? Genera no solamente al estar la policía la posibilidad de que te internen en un centro de internamiento de extranjeros, que esos de que Ada Colau quiere cerrar, ¿no? Sino además la política y la normativa de que te pongan una multa que va a impedir que tú puedas, por ejemplo, si estás en un proceso de regularización, legalizarte, ¿no? O si es que tienes una denuncia por parte de la policía, por ejemplo, por haber ejercido legítimamente la resistencia en contra de su violencia, pues si tienes una denuncia penal por parte de la policía, eso va a imposibilitar tu proceso de regularización. Ahí es un primer punto donde el ayuntamiento, mediante la persecución de los compañeros vendedores ambulantes y mediante la violencia de la Guardia Urbana, que es de su competencia, ¿vale? Tiene mano en lo que viene a ser los mecanismos que generan la situación de ilegalización. Y eso no ha sido por descuido o desconocimiento. El ayuntamiento ha defendido de forma sistemática su política de persecución a los compañeros vendedores ambulantes durante los años teniendo, digamos, durante los años que ha estado de gobierno, ¿no? Y no era ni siquiera que decían que no podían cambiarlo, lo dijeron claro que no querían y repitieron una y otra vez términos como el uso ilegal del espacio público o la venta ilegal o la venta de productos falsos ilegales, y reforzando todo este imaginario en relación a la ilegalidad y las personas migrantes. Eso primero. Segundo ámbito donde tiene competencias el Ayuntamiento de Barcelona, la emisión de los informes de arraigo imprescindibles a ser presentados en la Oficina de Extranjería en un proceso de regularización por arraigo. Esos informes los solicita, ¿vale? Que se vendría a ser la traducción del lenguaje cotidiano, vendría a ser los informes de integración, ¿vale? Cuando nos piden que nos integramos, eso es un informe que hay que hacer, ¿vale? Esos informes los solicita la Oficina de Extranjería, que es competencia del Estado español. El contenido del informe, es decir, qué implica estar integrado en la sociedad, lo hace la Generalitat de Cataluña. Acá hago un apunte que es, hay que tener en cuenta, por ejemplo, y es interesante para ver cómo Esquerra Republicana o la CUP tira balones fuera en relación también a las competencias, ¿no? Que los requisitos del informe de arraigo, es decir, qué significa estar integrado y qué te van a pedir a la hora de estar integrado, ya sea un examen de lengua, ya sea unos cursos, ya sea, digamos, un montón de requisitos que en realidad son trabas burocráticas para impedir que accedamos a los papeles, ¿vale? Mediante, bueno, luego voy a explicar, pues, ¿no? Lo que es el mar de documentación que se te pide, que son trabas burocráticas. Esos requisitos en relación al informe de arraigo que emite el ayuntamiento los pone la Generalitat. Ahí, por ejemplo, vemos un espacio en donde el Estado pone una normativa, pide que demostremos que estamos integrados. La Generalitat pone aquellos requisitos que dicen qué significa estar integrado, ¿vale? Lo decide el Parlamento, ¿vale? En plena, digamos,
digamos, soberanía dentro de los poderes que tiene. Y luego, ¿quién lo emite? El Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona, desde que ha entrado a gobernar, nunca ha cuestionado lo que es un informe de arraigo, el racismo que supone y que es una traba burocrática de la cual ellos forman parte. Ok, quizás ellos no tienen la competencia completa de abolirlo, pero sí son quienes emiten ese informe y podrían, por ejemplo, cuestionarlo a nivel político, ponerlo sobre la mesa a nivel de debate político en relación a las políticas racistas, ¿vale? Y explicar, por ejemplo, o minimizar digamos, el procedimiento que imponen ellos a través de esto. Otra política de racismo institucional que hace el Ayuntamiento de Barcelona, la emisión de informes de vivienda. Cuando una compañera trabajadora doméstica del territorio de Avellala, digamos, por ejemplo, viene acá, está durante muchos años trabajando, explotada para una familia blanca, y quiere reagrupar a sus hijos, es decir, traerlos a vivir acá, también se generan una serie de trabas burocráticas para impedir que tú puedas traer a tus hijos una vez tú has pasado todas esas trabas burocráticas creadas para que tú no te regularices, ¿no? Una de ellas es que tienes que demostrar que tienes una vivienda en condiciones para que tu hijo menor de edad viva ahí, porque no vaya a ser que lo tengas en malas condiciones. Otra vez, el requisito lo pone el Estado español, las condiciones la Generalitat, y quien emite es el Ayuntamiento de Barcelona. El nivel de violencia que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona en relación a esto llega a que viene un funcionario del ayuntamiento que trabaja para el ayuntamiento, ¿vale? Así como tienen el funcionario que te hace la entrevista, por ejemplo, para demostrar que tú estás integrado, que es una entrevista en donde tienes que demostrar que sabes de cultura catalana, que sabes castellano, catalán, castellano y catalán, ¿vale? En este caso, viene una persona a revisar que tu casa cumple ciertas condiciones, ¿vale? Eso, la alcaldesa de Barcelona, implicada en la PA, tan crítica con la cuestión de la vivienda, pues dentro de sus competencias implica el envío de funcionarios del ayuntamiento a revisar que las personas migrantes, sobre todo mujeres trabajadoras domésticas, por ejemplo, que quieren traer a sus hijos acá, tengan una vivienda en condiciones, todos sabiendo cuál es la situación que hay en Barcelona en relación al acceso a la vivienda, ¿no? Cuestiones en las que se piden, por ejemplo, dentro de lo que es un informe de vivienda, que si hay gente fuera del núcleo familiar, es decir, fuera de mamá, papá, viviendo en la casa, tienes que tener 2 baños. Hemos visto informes de vivienda denegados porque una puerta del piso no cumplía el tamaño reglamentario. Obviamente la niña, el niño, el adolescente tiene que tener una habitación propia, los padres otra habitación y digamos tienen que cumplir con los requisitos de lo que vendría a ser una vivienda normal. Esto lo emite el Ayuntamiento de Barcelona, que supuestamente es tan crítico en relación a la vivienda, ¿vale? Esto es otro de los mecanismos de racismo institucional para impedir un proceso de reagrupación familiar. Luego, lo siento, pero es que mi hijo está arriba durmiendo y creo que se ha despertado cuando estoy hablando un poquito más fuerte, ¿no? Perdón. Luego, otro tipo de casos que hemos visto en relación a racismo institucional, competencia del ayuntamiento. Muchas compañeras migrantes con familias, hijos que han tratado de inscribirse. Ahora sí tengo que subir, ahora voy a volver a grabar. Bueno, otro ámbito en donde también tiene competencias el Ayuntamiento de Barcelona es en la solicitud de pisos de protección social, de alquiler de protección social, en donde hemos visto distintos casos de personas migrantes, sobre todo familias, que se han acercado a pedir una vivienda de protección social, es decir, a inscribirse en la lista de espera para una vivienda de protección social. Y, por ejemplo, recientemente vi un caso de una familia con varios hijos, de hecho una familia numerosa, a la cual se le denegó siquiera inscribirse en la lista de espera porque los hijos, porque bueno, como saben, los hijos de personas migrantes no tienen derecho a la nacionalidad española a pesar de nacer en el territorio, y bueno, la madre tenía papeles, pero uno de los hijos no tenía y el padre no tenía y los otros niños sí tenían, ¿no? Entonces, la oficina de Habitatge del ayuntamiento utilizó la excusa de que el menor y el padre no tenían papeles para denegarles siquiera inscribirse, diciendo
que todos los miembros de la familia tenían que estar legalizados, es decir, con permiso de residencia, con papeles, para poder inscribirse en la lista de espera para digamos, para un alquiler social, ¿no? Que no significa un piso gratis, sino pagar un alquiler, digamos, a mejor precio, ¿no? Entonces, ahí es otro ámbito donde el ayuntamiento tiene competencia y ahí insisto en relación a las competencias, ¿no? Obviamente está el sentido, digamos, de la competencia práctica, pero también al ser políticas que ellos ejercen, ¿no? Digamos, restricciones que ellos ejercen, también es el no guardar silencio en relación a estas, problematizarlas a nivel político y deslegitimizarlas, pero mediante el silencio y mediante esta... que es obviamente digamos, una decisión política por parte de Barcelona en Comú de decir repetidamente que no tienen competencias, es una forma de mantener aquellas políticas de racismo institucional que saben perfectamente, porque acá creo que es bastante importante por una cuestión de sinceridad y porque, mira, al menos yo como persona migrante y en relación a las situaciones que vemos en el contexto de Barcelona, las situaciones de violencia, no hay nada que perder, o sea, no hay, bueno, por mi parte, no me interesa quedar bien con ellos, ni hacer ni amistad, ni nada por el estilo, pero seamos sinceros, ellos saben perfectamente cuáles son estos mecanismos de racismo institucional que se ejercen desde el ayuntamiento, no solamente porque los ejercen, ¿no? Porque toman decisiones políticas como en relación a la persecución de los compañeros vendedores ambulantes, sino también porque en repetidas ocasiones desde los movimientos antirracistas y distintas personas militantes del antirracismo se lo hemos mencionado, ¿no? Se lo hemos puesto sobre la mesa. Entonces no es que ellos no conozcan cómo funcionan, es que están defendiendo políticas de racismo institucional que están bajo su competencia. Otro gran ámbito donde el ayuntamiento tiene competencias en relación al racismo institucional es en todo lo que viene a ser las quitas de custodia, el hostigamiento por parte de servicios sociales y la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, que es de la Generalitat, pero bueno, lo que viene a ser el ámbito de servicios sociales sí es del ayuntamiento, viene realizando a partir de abrir expedientes que pueden llevar a una quita de custodia de un menor por motivos que no tienen nada que ver con las situaciones de violencia sexual, físico-psicológica, sino por motivos racistas, clasistas y machistas. ¿A qué me refiero? Bueno, como hemos denunciado en repetidas ocasiones, distintas instituciones pueden abrirte un expediente para decir que tu hijo está en riesgo. Estas pueden ser en el ámbito educativo, es decir, el colegio o la guardería, puede ser el médico, puede ser la policía y puede ser los servicios sociales. Los servicios sociales son competencia del Ayuntamiento de Barcelona y, por ejemplo, en el caso del ámbito de Cataluña, por ejemplo, y bueno, y en el contexto de Barcelona, más del 50% de expedientes abiertos para entrar a cuestionar la capacidad de cuidado de las madres y para abrir una posibilidad, una quita de custodia, viene por parte de los servicios sociales, no por motivos de que haya una situación de violencia, como digo, sino porque haya un riesgo de lo que llaman desamparo, es decir, que no tengas la capacidad de criar a tu hijo dentro de las lógicas capitalistas, patriarcales y racistas que ellos manejan, es decir, dentro de poder, por ejemplo, tener un piso en lo que llaman en condiciones o, por ejemplo, los factores de riesgo, como hemos explicado en repetidas ocasiones en distintas charlas con mi compañera Linda Pon, son factores tales como el hecho de ser madre soltera, el hecho de ser una persona migrante, el hecho de haber vivido un desahucio, el hecho de haber vivido violencia de género, el hecho de no tener un trabajo, el hecho de ejercer el trabajo sexual. Esos factores de riesgo, la trabajadora social de los servicios sociales que dependen del ayuntamiento los marca en lo que viene a ser el RUMI, el Registro Unificado de Maltrato Infantil, y si es que suman, es decir, ¿no? Que tú eres pues trabajadora sexual, no tienes una vivienda en condiciones, aparte estás ilegalizada, y pueden abrirte un expediente que puede llevar a la
quita de custodia de tu hijo, como se ha visto en repetidas ocasiones. En esto, es decir, el ayuntamiento tiene una competencia directa en donde ejerce racismo contra, sobre todo, madres solteras migrantes a las cuales se les ha abierto expedientes y hostigado y sometido a planes de trabajo para demostrar que son buenas madres, que implican pues un control casi policial por parte de los servicios sociales, y el ente que hace esto son los servicios sociales, competencia del ayuntamiento, ¿no? Por otro lado, también, bueno, podría seguir ahondando en más competencias que tienen, pero creo que esas son las principales en donde condicionan de manera drástica, mediante el ejercicio del racismo institucional, la vida de las personas migrantes, ¿no? Y refuerzan toda esa maquinaria que dicen criticar. Y otra cosa que me parecía interesante mencionar en relación a la entrevista era cuando Marc Serra empieza a hablar de que, claro, no tienen competencias, a pesar de que el ayuntamiento es el ámbito, digamos, institucional que más contacto tiene con las personas migrantes a través de los servicios sociales, a través de las oficinas de vivienda y tal, ¿no? Y es interesante ver cómo en ese recurso que utiliza, ¿no?, para limpiar de la violencia y, digamos, negar todas aquellas competencias racistas, abiertamente racistas, contundentes racistas, donde las personas migrantes tenemos contacto con el ayuntamiento, cómo solamente vincula la relación del ayuntamiento con las personas migrantes en relación a aquellos espacios donde supuestamente nos dan un servicio, ¿no? Por ejemplo, entender que cuando nos acercamos a los servicios sociales, esto tiene que ver con que nos van a dar algo, nos van a ayudar, y no, por ejemplo, con que te hayan abierto un expediente, ¿no? Y que muchas compañeras tienen relación con los servicios sociales de forma obligada, ni siquiera porque ellas quieren, porque tienen expediente abierto y los servicios sociales están controlando en la situación de la crianza de sus niños. Por otro lado, ese discurso de Marc Serra lo que hace es reforzar la idea de que los migrantes vivimos de los servicios sociales, vivimos del Estado y que somos una carga, ¿no? Es decir, que solamente nos narra en toda la entrevista como alguien que se sirve de los servicios del ayuntamiento, que la relación que tenemos con el ayuntamiento es de que el ayuntamiento nos da un servicio, nos protege, nos brinda ayudas, etc. Luego creo que es patético, ¿no?, que saquen a relucir como una política antirracista que el ayuntamiento ha emitido contratos de más de un año para que puedan servir para el proceso de regularización, porque eso sería hacer el mismo mecanismo que hace cualquier empresario capitalista al decir que por qué le da trabajo con contrato a una, por ejemplo, trabajadora doméstica o cualquier trabajador migrante, le está ayudando a poder legalizarse, ¿no? O sea, eso es lo mínimo de la responsabilidad, y lo que hacían antes era, como lo siguen haciendo, aprovecharse de la ley de extranjería y los mecanismos de violencia estructural e institucional para explotar a esas personas, ¿no? Entonces ahora simple y llanamente le están haciendo un contrato como Marc Serra. Tú tienes un contrato por el que seguro ganas bastante dinero también, y te parecerá justo y normal y coherente que tengas un tipo de contrato en ciertas condiciones, ¿no? Entonces no sitúen una cuestión que es los mínimos en relación a un contrato laboral como si fuese una política antirracista, y que ahora aspiran a hacer 150 contratos. Por favor, darle trabajo a la gente, no es ese es el discurso de darle trabajo a la gente, no es no, es hacer trabajar a la gente, ¿no? Entonces, creo que esa otra cuestión es interesante. Volviendo a la cuestión de los servicios sociales, ahora también recordaba, y creo que es muy importante cuestionar y señalar como mentira el discurso de Marc y bueno, que tiene el ayuntamiento, de que ahí han estado durante la pandemia los servicios sociales en relación a las personas migrantes que se encontraban en necesidad, por ejemplo, alimentaria, ¿no?, en situaciones tan básicas, o de vivienda, como hemos visto varios casos. Bueno, como los distintos colectivos migrantes y racializados que se han organizado desde el inicio de la pandemia para hacer reparto de alimentos, cubrir necesidades, incluso algunos han cubierto alquileres, cubrir necesidades básicas. Todas sabemos perfectamente, no solamente que los ayuntamientos
no han dado ningún tipo de apoyo a las familias migrantes, sino que han tenido el descaro de derivar, como llaman ellos, a esas familias migrantes a las redes autónomas organizadas por personas migrantes, a los espacios incluso ocupados, organizados por personas migrantes, porque ellos decían no tener la capacidad para, por ejemplo, darles, no sé, una bolsa de arroz, algo de comida, etc. Por un lado, obviamente, estamos hablando de un ayuntamiento que tiene la estructura institucional, que tiene la responsabilidad de hacer eso, o sea, es su responsabilidad cubrir esas necesidades básicas de gente en situación de exclusión, y por otro lado, que tiene el presupuesto, y estaban derivando, ¿no?, a redes autónomas que obviamente reciben con los brazos abiertos a aquellas personas migrantes y racializadas que se encuentran en situación de necesidad, pero que vemos que en ese discurso, que incluso lo han tratado de recubrir, como se ve en la entrevista en un Todos Juntos Podemos, lo que hace el ayuntamiento es eximir sus responsabilidades, utilizar el presupuesto, como han salido en un par de noticias, por ejemplo, para, no sé, para hacer propaganda, para subirse los sueldos ellos, porque ganan muy bien, y eso no hay que negarlos, para destinar dinero a las personas blancas de clase media en situación de privilegio racial y de papeles, etcétera, y darles más derechos a los que ya tienen derechos, y cargar esas necesidades básicas alimentarias sobre las redes autónomas de manera sistemática, porque no fue en un municipio, o sea, no fue un ayuntamiento, no fue una oficina de los servicios sociales, o sea, fueron muchas oficinas de los servicios sociales que de forma sistemática han estado mandando personas migrantes y racializadas a las redes autónomas, redes que, como por ejemplo en el caso de la red de cuidados antirracistas, ha sido multada con más de 30.000 euros por la Guardia Urbana, es decir, la policía del ayuntamiento, ese ayuntamiento que manda a las personas que los servicios sociales se niegan a atender, y no, como dice Marc, que vienen atendiendo y todo este tema, aparte que han venido siendo multadas. ¿Por qué? Porque no tienen la autorización para circular que no han tenido la autorización para circular durante el estado de alarma, como lo hubiese tenido el ayuntamiento, porque, a ver, si no tienen medios económicos, si no tienen posibilidad, han podido el ayuntamiento organizarse al igual que nosotros para pedir alimentos a los bancos de alimentos, para pedir alimentos a los vecinos, etcétera, y hacer el reparto, ya que ellos tenían la logística, los edificios, los espacios donde podían guardar los alimentos y la autorización para circular. Pero no, las redes autónomas se han visto multadas al momento de estar circulando en el espacio público, y esas multas permanecen hasta ahora. Por más de que hayan dicho de que las van a quitar, no las han quitado hasta el momento. Después, por otro lado, es bastante curioso y cínico ver que Marc Serra, desde un espacio institucional, desde un cargo político, ¿vale?, desde una institución con el poder que tiene un ayuntamiento, que lo hacen parecer como si no tuviese competencias, como si no tuviese poder, como si fuese así de chiquitito, como si no tuviese presupuesto, y eso es absolutamente falso, porque cuando ellos, por ejemplo, estaba la derecha gobernando el ayuntamiento, sí eran capaces de señalar aquellas responsabilidades que incumplía, por ejemplo, Trías, ¿no? Pero ahora se ven en ser lo mínimo del poder, no tener presupuesto y ser casi sujetos vulnerables en esos espacios, y eso es absolutamente cínico y falso, ¿no? Entonces, otra cuestión en relación a eso es que es brutal que la respuesta en relación a la pregunta del camino para los procesos de regularización de un cargo del ayuntamiento como lo es Marc Serra sea llamar a que salgamos a las calles. ¿A qué? A reclamarte a ti, como salimos a las calles para reclamar que dejen de mandar a la Guardia Urbana y lo único que hicieron es venir a pedir que nos callemos. ¿A qué? A que nos desgastemos la vida en las calles para que ustedes, que están en una posición de poder, se nieguen a asumir sus responsabilidades y con sinceridad en relación a qué tienen y a qué no tienen competencia, y que estén con estas jugarretas dialécticas para hacernos creer que no tienen competencia y gastando ahí la palabra para hacernos creer que no tienen responsabilidad en todos estos mecanismos de racismo institucional. Por favor, que no somos tontos, que somos racializados, pero su historia racista de que somos sujetos inferiores, que no sabemos
leer, que no sabemos ver, que no sabemos entender lo que ustedes están diciendo, no es verdad. Nosotros tenemos la capacidad de entender, leer y ver lo que ustedes están haciendo y darle 1000 vueltas a toda la verborrea que utilizan para tratar de esconder el racismo institucional que ejercen y ser tan cínicos como llamarnos a que nos organicemos en las calles. ¿En contra de quién? De ustedes, para que nos emitan informes de vivienda, informes de arraigo, de ustedes, para que no nos quitan los hijos en los servicios sociales, porque es contra ustedes que nos tenemos que organizar, porque es las oficinas de ustedes, sus cargos políticos, sus cargos técnicos los que están ejerciendo esta violencia. Entonces, ¿qué? Todavía nos llaman a que nos organicemos para ir a las calles y se asientan ahí cuando ellos tienen una responsabilidad política clara. Y si no lo pueden cambiar, por lo menos hablemos con sinceridad de dónde es que tienen competencias, porque sí tiene competencias el Ayuntamiento de Barcelona en relación a los mecanismos de racismo institucional que generan la ilegalización de las personas migrantes. Y bueno, con esto termino la reflexión. Muchas gracias a las compañeras que tienen la valentía de organizar procesos como el de regularización ya, así como a las compañeras que están en este tipo de debates. Todo mi apoyo y respeto a sus procesos políticos, a sus organizaciones y a sus luchas, pero todo mi absoluto rechazo al cinismo de la izquierda blanca, a la hipocresía, a la mentira y a la falta de sinceridad cuando estamos hablando de políticas de racismo institucional que destrozan la vida de personas migrantes, que generan situaciones de explotación, de las cuales ustedes no solamente están siendo cómplices, están ejerciendo, están decidiendo y están defendiendo. Y hablemos claro de cuáles son y dónde están. No vengan con jugadas de querer esconder aquellas competencias que sí tienen. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por escucharme a las compañeras y nada, que tengan un buen día.